Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Vamos a comenzar por darles una recomendación para quienes tienen esas prendas de oro rotas o guardadas que no van a utilizar más nunca, o que nunca utilizaron, o que nunca les gustaron. Bueno, eso se puede convertir en dinero en efectivo. Visita a Italian Collection, lleva tu prenda de oro para que veas cómo ellos te van a pagar por esa prenda, mucho más que en cualquier otro lugar. Son quienes mejor pagan por el oro. Pero además, a lo mejor tienes la prenda rota pero la quieres reparar, ellos también te hacen ese trabajo, te cambian las baterías a tus relojes, tienen una cantidad de accesorios, de prendas hermosísimas, así que visítalos. Ellos están adentro del supermercado Bravo en Pembroke Pines. Bueno, en este segmento que es nada más entre ustedes y yo, esto no lo va a ver más nadie sino ustedes y yo, vamos a hablar un poco de esa frustración que hay en nuestros países que tienen ese manual y esa franquicia, son miembros de la franquicia del socialismo del siglo XXI. Bueno, Venezuela es uno, Nicaragua es otro, y estamos viendo en Nicaragua el resultado de haber elegido a un miembro de esa franquicia, el socialismo del siglo XXI. Las protestas dramáticas en Nicaragua, bueno, están transcurriendo tal cual como fue en Venezuela. La represión es tal cual porque todo eso obedece a un manual, a un librito de estos dictadores comunistas. Bueno, ahí están los estudiantes en la calle. Y lo que concluye el ciudadano común es, bueno, después de tanta torpeza por el lado de los políticos de oposición, de estas organizaciones políticas que han contribuido a darle oxígeno a estos regímenes, bueno, no tenemos líderes. Eso no es verdad. Yo quiero simplemente recordar o refrescar cosas que han ocurrido entre ayer y hoy que demuestran que sí hay instituciones en Venezuela que todavía son que son democráticas y que están en la lucha por rescatar la democracia en Venezuela. Lo que pasa es que no son partidos políticos, pero esto no quiere decir que porque no haya partidos políticos en los que se pueda creer o que no haya partidos políticos que hayan dado la lucha y la pelea como se debe dar, esto no quiere decir que no haya instituciones ni liderazgo en Venezuela. Lo que hay es otro tipo de liderazgo al cual nosotros debemos acostumbrarnos a ver como los posibles, quizás que sean los posibles héroes que finalmente puedan llegar a acuerdos entre ellos para poder buscarle una salida a la crisis, que obviamente no es a través de unas elecciones amañadas que están marcadas para el próximo 20 de mayo. ¿A qué me refiero? A instituciones como la iglesia y como la academia, las universidades. Tenemos hoy dos demostraciones de que la academia y la iglesia católica están claritas como el agua en lo que está ocurriendo en Venezuela. Quiero compartir con ustedes la declaración ante la crisis política y humanitaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, porque ayer no la difundimos aquí en el programa ni hablamos de ella porque salió justo cuando estábamos haciendo el programa, pero yo quiero leérsela de arriba a abajo, porque esto es muy importante lo que ha dicho la Iglesia Católica, el diagnóstico que ha hecho la Iglesia Católica, pero sobre todo la posición que tiene la Iglesia Católica. Esto, si nos vamos a Nicaragua, en Nicaragua hemos visto cómo los sacerdotes han estado en la calle acompañando en las protestas a los estudiantes, y también una declaración que voy a compartirla en este segmento con ustedes del obispo de Managua, que es un líder en Nicaragua. Vamos a comenzar con la Conferencia Episcopal Venezolana en la declaración del día de ayer que quiero compartir con ustedes. Dice: 1. Como pastores urgidos por el amor de Cristo y ciudadanos de esta patria Venezuela, nos dirigimos nuevamente al pueblo católico y a los hombres y mujeres de buena voluntad para compartir nuestras preocupaciones. Comprobamos alarmados cómo los males señalados en nuestra exhortación pastoral de enero de este año se han agravado. La hiperinflación ha acrecentado el empobrecimiento general de la población con la descomposición de la calidad de vida de todos. La carencia generalizada de los servicios públicos de luz eléctrica, agua, gas en todo el país que hacen más difícil la vida. Todo ello ante la sorprendente indiferencia de los responsables gubernamentales de estas áreas para solventar estos problemas.
2. El Estado ve cada día más comprometido su rol sustitutivo para asegurar los insumos básicos para la subsistencia del pueblo. Todo esto se traduce en más hambre y desempleo. A ello se suma el aumento de la insalubridad por la aparición incontrolable de epidemias y de enfermedades en las poblaciones más vulnerables, con el agravante de la carencia de medicamentos para los tratamientos. Toda esta problemática está generando un gran número de protestas a lo largo y ancho de todo el país, que aunque silenciadas por los medios de comunicación, se van acrecentando. Fíjense, la Conferencia Episcopal reconoce el silencio de los medios de comunicación y lo denuncia. 3. La emigración está tomando cada día mayores proporciones. Afecta a todos los niveles sociales. Se realiza en condiciones cada vez más precarias, rompe los lazos familiares, trae consigo desolación y abandono de los mayores y de los niños. Las muertes que ya comienzan a producirse de hermanos emigrantes siembran mayor dolor en sus familias. Agradecemos a los países que han acogido a través de sus organizaciones de ayuda humanitaria a los venezolanos que se han visto obligados a salir del país. De igual forma, a las instituciones eclesiales que trabajan con migrantes, a las Cáritas, por la atención brindada a los hermanos venezolanos. 4. Ante problemas humanos de tal magnitud, se deslegitima la realización de las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 20 de mayo, tal como están concebidas, sin las suficientes garantías que identifican todo proceso electoral libre, confiable, transparente, con innumerables inhabilitaciones de posibles candidatos. Lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, pueden agravarla y conducirlo a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Por tanto, es urgente su postergación para el último trimestre del año. 5. Hacemos nuevamente un apremiante llamado, en primer lugar, a los gobernantes y responsables de la nación a tomar conciencia de su responsabilidad en todos estos males, a escuchar al pueblo y a abocarse sin más dilación con la ayuda y colaboración de la empresa privada e incluso de países hermanos, si hace falta, a controlar la hiperinflación, a facilitar la búsqueda de soluciones políticas que detengan estos males antes de que alcancen proporciones incontrolables y cuotas dolorosas de destrucción y muerte. 6. En segundo lugar, todos los venezolanos hemos de tomar conciencia que está en juego en estos momentos no solamente la realización de un evento comercial más o la merma transitoria de la calidad de vida de un pueblo, sino su misma existencia como nación libre, fraterna y democrática. 7. Los creyentes en Jesucristo vivo y resucitado tenemos la fe y la convicción de que la última palabra no la tiene ni la soledad, ni el sufrimiento, ni la desesperanza que sufrimos cada uno y nuestras comunidades, sino la fuerza transformadora de la vida de Dios en Cristo resucitado. Con la fuerza de la fe y el empuje de la esperanza es posible asumir valientes y decididas actitudes de solidaridad y darle un rumbo distinto a esta historia de muerte. Cristo quiere nuestra conversión personal y comunitaria. Con este sólido fundamento en Dios siempre hemos actuado los creyentes. Allí se apoya nuestra fe en el cambio y la transformación de Venezuela y de sus habitantes. Caracas, 23 de abril del 2018, con nuestra bendición, los arzobispos y obispos de Venezuela. Fíjense, bueno, ahí lo único, yo tengo derecho a opinar sobre el contenido, lo único en lo que yo no estoy de acuerdo es en esto de pasar las elecciones para el último trimestre del año, porque esto no va a cambiar absolutamente en nada. Pero los obispos y los arzobispos, por alguna razón, escogieron esa fecha o dijeron, bueno, no es que no queremos elecciones, que esa es la forma de decir, no es que no estamos de acuerdo con elegir, sino que esto hay que posponerlo. ¿Por qué el gobierno no quiere posponer? Bueno, porque definitivamente la crisis en Venezuela, donde ya no hay luz, ya no hay agua, ya casi que no hay oxígeno, pues se va a llevar al gobierno por delante. Y por eso el gobierno no quiere definitivamente posponer las elecciones, porque no tienen más tiempo, no les queda tiempo ya. Bueno, la academia está haciendo un trabajo muy importante. Ahí hemos visto cómo, por ejemplo, María Corina Machado ha estado asistiendo a asambleas de estudiantes en las diferentes universidades, pero además una muy activa es la Universidad de Carabobo. Vamos a escuchar el llamado, pero escuchar, porque es muy importante escuchar y acatar también, porque si todos los que estamos en contra de ese régimen no hacemos algo, pues el régimen seguirá ahí a pesar de la crisis, a pesar de que ya nadie los apoya, a pesar de que en Venezuela definitivamente ya no hay condiciones de vida las más mínimas. Vamos a escuchar a las autoridades, el llamado que están haciendo las autoridades de la Universidad de Carabobo para el próximo jueves. Venezuela unida no se rinde. Carabobo vence la sombra.
Sí, señores, aquí está su Universidad de Carabobo, la Universidad Venezolana, invitando a toda la comunidad regional y nacional este jueves 26 en el Teatro Alfredo Celis Pérez en nuestra ciudad universitaria. Allí, todos unidos levantaremos nuestra voz de protesta en este momento caótico de tragedia que vive Venezuela. No es momento de elecciones, no es momento de intereses individuales, es el momento de levantar todas nuestras voces contra un gobierno que definitivamente se quiere apoderar de Venezuela. El jueves todos a acudir para vencer esa enorme sombra que arropa a nuestro amado país. Ajá, esa profesora ha hablado bien claro y yo me imagino que a este llamado de la Universidad de Carabobo le va a seguir el llamado de otras universidades, porque eso es lo que convoca, son estas instituciones, es la iglesia, es la academia, son las universidades, son los sindicatos a quienes queremos ver también hacer convocatorias como esta que acabamos de ver. Bueno, y lo que les comentaba del obispo de Managua, fíjense cómo la iglesia está del lado de la gente y no del gobierno en Nicaragua, que además es un líder, es una persona muy influyente en Nicaragua, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, uno de los más influyentes de Nicaragua. Estoy leyendo una nota de prensa. Calificó el sábado a los estudiantes que protestan contra el régimen de Daniel Ortega como la reserva moral que tiene el país. Yo quisiera agradecerles en nombre de la iglesia porque ustedes son la reserva moral que tenemos, dijo el obispo frente a estudiantes que se encuentran concentrados en la Catedral de Managua en rechazo a las reformas del Seguro Social. Báez, el arzobispo, reconoció también por su carácter crítico en temas políticos, reconocido también por su carácter crítico en temas políticos, acudió junto al cardenal nicaragüense Leopoldo Brenas y una veintena de sacerdotes hasta la catedral a apoyar a los estudiantes que aplaudieron a los religiosos. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en nuestros países. Los políticos brillan por su ausencia. Por cierto, que ya son cada día más, y esa listica la estamos elaborando aquí en Agárrate, los políticos venezolanos, miembros de la Asamblea Nacional, es decir, diputados que se están yendo del país, simplemente se están yendo. Ya Julio Borges, por cierto, ya me lo confirmaron, está absolutamente instalado en Bogotá. Él se fue, no le ha dado explicaciones a sus electores, que son muchos, o fueron muchos, porque definitivamente si él fue escogido diputado en la Asamblea Nacional es porque mucha gente votó por él. Él no le explicaba a la gente por qué se fue del país, si va a volver. No, él está instaladísimo y operando políticamente desde Bogotá. La diputada Gaby Arellano está en la misma situación porque está siendo perseguida, está siendo solicitada porque apoyó las decisiones que se tomaron en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Así que la listica de los diputados y políticos que están en el exterior la estamos haciendo para la próxima semana, porque bueno, ya hemos visto hasta en portadas de revistas el lobby que están haciendo aquí en el exterior los políticos venezolanos para ser quienes encabecen un próximo gobierno, pero están haciendo aquí afuera, pagando portadas de revistas, diciendo que ellos son los salvadores de la patria, etcétera, etcétera. Pero las instituciones que aún conservan credibilidad en Venezuela, ni siquiera puedo hablar de los medios de comunicación, son la iglesia, la academia y los sindicatos todavía. Vamos a ir a un corte, pero primero quiero recordarles que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos y Calogero Tramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. A través de la página web de Calogero hacen la cita, pero además ahí están todos los productos maravillosos que utiliza Calogero para mantener la cabellera hermosa. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate. Regresamos con Agárrate. Bueno, aquí en Miami nosotros tenemos un gran privilegio y es contar con La Pradera, porque La Pradera nos hace esos quesos venezolanos que tanta falta nos hacen. El queso de mano, el queso telita, el queso guayanés, a veces tienen un queso llanero delicioso. Bueno, y las cachapas, los tequeños, todas esas cosas deliciosas las hace La Pradera. Visítalos y yo siempre promuevo el queso del fin de semana, que solamente lo tienen viernes y sábado. Este fin de semana lo probamos en la casa, está delicada, cada semana sale más delicioso. Así que visita La Pradera porque te vas a llevar los sabores venezolanos de verdad, verdad. Bueno, hoy es martes de Nitu Pérez Osuna, ya está con nosotros vía Skype. Buenas noches, Nitu, ¿cómo estás?
Patricia, qué bueno escucharte de nuevo. Bueno, ya te había visto en Perú, estuviste muy bien, vi que los venezolanos te acogieron con muchísimo cariño y yo creo que sobre todo porque han reconocido que eres una luchadora, que dices las cosas de frente, sin pelos en la lengua, y yo creo que el venezolano, como tú misma lo has dicho, está de moda la verdad, y los venezolanos lo que quieren es escuchar la verdad. Así que bueno... Así sea muy dura, Nitu, así sea muy dura, eso es lo que quieren ahora, la verdad. Hubo tiempos en que preferían que no les dijéramos las cosas como eran, pero ahora prefieren que se les diga la verdad. Así es. Bueno, vi que estabas leyendo el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, que me parece que está excelente y estoy absolutamente de acuerdo con tu comentario en relación a que a lo mejor en Venezuela no hay políticos, pero hay instituciones que están dando la pelea, y yo creo que eso es importante. Y la primera institución que está dando la pelea, Patricia, es la sociedad civil. Porque gracias a la sociedad civil, a esos guerreros del teclado que tanto han criticado, a esos venezolanos regados en todas partes del mundo, la Asamblea Nacional decidió, los diputados electos por el pueblo venezolano decidieron que sí había que votar, hacer una sesión importante para votar por el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro. Y creo que también gracias a esa institución que se llama Sociedad Civil, en el día de hoy fue entregado por fin el documento al Tribunal Supremo de Justicia Legítimo para que de una vez por todas inicie ese juicio que sin duda alguna tiene no solamente a los venezolanos sino al mundo entero muy atento. Fíjate que yo siento, ¿no? No sé si lo compartes conmigo, que Maduro y sus aliados están como rodeados. Fíjate lo que ha pasado en Nicaragua, ¿no? También la iglesia allí ha jugado un papel importantísimo. Lo acabo de comentar también, así es. Y los estudiantes, igual que en Venezuela. Yo diría que Nicaragua está dando una muestra de valentía, de deseos de cambio, porque esto es lo que pasa cuando no hay alternancia en los países, en los gobiernos. Ya cuántos años tiene Ortega allí en el gobierno y cuántos años tiene aquí el chavismo. Bueno, lo mismo va a pasarle con Evo Morales, como está pasando en Brasil con la cárcel de Lula por el caso de Lava Jato, y Odebrecht, que está regado por todo el continente, y que también vemos lo que está sucediendo con Correa, por ejemplo, en Ecuador, que lo tienen sitiado. Todos los aliados están sitiados. Yo siempre, viendo la parte positiva de este asunto, siento que estamos llegando al final de un ciclo. Ya el continente no aguanta tanta corrupción, tanta dictadura, tanto populismo, ya no aguanta, los países ya no soportan este grado de latrocinio en que se convirtió el continente. Y si a eso le unimos los cientos de millones de venezolanos que huyen a la frontera, por la frontera al continente que nos acoge a todos y que ha creado pues distorsiones, mira, tenían que voltear la mirada hacia aquí y ver cómo hacemos para salir de Maduro, de este régimen castrocomunista, terrorista, que se replicó en el continente y que lo que ha hecho es traer tristeza, hambruna y sobre todo muertes. Mira, yo estaba escuchando también de alguna manera, ese señor Daniel Ortega está pidiendo diálogo, y yo decía, por favor, que no caigan en eso, lo decía para mí, ¿no? Claro. Que no caigan en eso, que no caigan en diálogo. Los diálogos no hacen sino ayudarlos a ellos a mantenerse en el poder. A ellos no les importa la gente, no les importan los muertos, pero es que además Daniel Ortega ya no puede dialogar, porque asesinó a 30 jóvenes, asesinó a 30 personas. Ese señor lo que le toca es ir al Tribunal Internacional también, igual que estamos llevando a Maduro. No puede haber diálogo. Afortunadamente yo creo que en Nicaragua no hay estos políticos que quieren negociar, que quieren darle oxígeno, porque allá están funcionando las instituciones, como tú misma has dicho, comenzaron a funcionar también ahora en Venezuela. No es que no funcionaron nunca, no, siempre se ha hecho presión en Venezuela, pero ahora, ante el silencio, ante el letargo de los políticos, bueno,
de nuevo las instituciones educativas, la academia, están saliendo a la calle a decir, miren, qué es lo que hay que hacer en Venezuela. Y lo que hay que hacer en Venezuela es que Maduro se vaya y Maduro se tiene que ir ya. Fíjate, Nitu, en estos días, por cierto, te hemos recordado mucho, porque yo la pregunta que me hago es por qué, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio no ha tomado en cuenta el tema de la nacionalidad, que como tú siempre lo has dicho, es una vía mucho más rápida. ¿Por qué esto? Que hay pruebas, además en Colombia está instalado el Tribunal Supremo del Exilio, ahí están las pruebas de la doble nacionalidad de Maduro. ¿Por qué no se toma en cuenta esto? Bueno, mira, yo creo que el tema de la nacionalidad de Maduro es un tema de voluntad política, que no la ha habido. Yo sí creo que el Tribunal Supremo legítimo dio un primer paso al aceptar el escrito que introdujo en noviembre Enrique Aristigueta Granco, y ellos en enero, a finales de enero, dieron la admisión de este escrito, ¿no? Incluso fueron mucho más allá, porque hablan de cómo Maduro no puede ser presidente, ni siquiera candidato, que también esto viene complementado con el nuevo escrito que introdujo la doctora Cecilia Sosa junto con Duque Corredor. No puede ser presidente no solamente por su nacionalidad o su condición de doble nacionalidad, sino también porque nunca debió haber sido candidato, porque un vicepresidente por constitución no puede ser candidato presidencial. O sea, aquí hay una cantidad de cosas que enredó el mismo gobierno, y que yo creo que los políticos se hicieron la vista gorda porque les parecía intrascendente, como dijeron muchos de ellos, ¿no? Pero creo que sí ha dado un paso en ese sentido, y yo aspiro que en las próximas sentencias que dicte, pues de una sentencia firme con relación a esto, porque como tú bien lo has dicho, ya el mundo entero habla de Maduro el colombiano. No importa si consiguen o no la partida de nacimiento, la mamá es colombiana y él es colombiano, y yo estoy absolutamente convencida, además, que el papá tampoco era venezolano. Esas son investigaciones que todavía se continúan, pero estoy absolutamente convencida de que eso es así, porque en Venezuela, en todo el territorio nacional, no hay un solo papel del papá donde diga que es venezolano. Pero es que bueno, estoy convencida además de que él nació en Colombia, Maduro, Nicolás Maduro, no, porque si no ya nos hubiera restregado esa partida de nacimiento a todos por la cara, y simplemente no puede. No puede, no tiene. Lo que pasa es que él no la quiere presentar, que es la que tiene la señora Lucena, porque bueno, nosotros la tenemos en la mano, y ahí dice claramente que su mamá es oriunda de Cúcuta, Colombia, por eso es que no la presenta. Entonces, mira, la desaparecieron, pero nosotros pues tuvimos la posibilidad de tener acceso a ella, ¿no? Y tenemos una copia, además está en mi libro y está en muchísimos informes, el de Walter Márquez, el de tantísima gente, Horta y Aponte, está en muchísimos informes que se han hecho. Pero bueno, mira, lo importante es que estamos adelantados. Claro, yo a veces me pregunto, estamos haciendo un antejuicio de mérito a un presidente que no es venezolano, que es colombiano, que nunca pudo haber sido presidente, por lo tanto a lo mejor el juicio no era un antejuicio, sino un juicio, punto. Pero bueno, así están las cosas, y yo creo que lo interesante y lo importante es que vayamos avanzando para salir de Nicolás Maduro. Y como te decía, mira, por cierto, el Departamento del Tesoro también acordó, junto con 15 países, perseguir las fortunas más grandes de estos colaboradores del régimen de Maduro. O sea, de verdad es un régimen que está acorralado, que se está cayendo, que está recibiendo golpes por todas partes, y que ¿cuál es el próximo paso, a mi juicio? Bueno, mira, yo me imagino que el Tribunal Supremo de Justicia estará oficiando a los gobiernos del mundo a decirle, mire, Nicolás Maduro ya no es presidente, porque así lo dispuso la Asamblea Nacional luego que se introdujera el escrito ante ellos del antejuicio de mérito. Ya no es presidente, la firma no vale, no tiene ninguna autoridad, y que empiecen los gobiernos a desconocerlo. Yo creo que eso debe ser quizás el próximo paso que se den. Ya hemos escuchado empresas internacionales que no quieren firmar con Venezuela porque, bueno, no saben cómo es el asunto, porque después a lo mejor esa firma, ese contrato ya no es válido, y eso es así. Si ya saben que no es presidente, pues no es válido. Así que yo creo que cada día se tranca más la posibilidad del régimen de actuar, de manejar
situaciones económicas que son las que más agobian al país. Mientras tanto, este señor vive como en Narnia, ¿no? Y entonces anda que sin campaña, en una campaña que no despierta la emoción de absolutamente nadie. Lo que sabemos es que, bueno, van sus acólitos y le pagan a la gente para que asistan a unos actos con cámaras cerradas, etcétera, etcétera. Y acallan protestas que tú bien sabes perfectamente, Patricia, que hay de 20 a 30 protestas diarias. Bueno, fíjate que eso lo mencionan los obispos en el comunicado, ¿no? Y hablan de, qué tristeza esto, la frase que dice, aunque silenciada, refiriéndose a la protesta por los medios de comunicación. Así es. Qué tristeza. Qué tristeza me da eso, realmente. Yo sé que para nosotras este es un tema que nos afecta muchísimo, pero bueno, también vamos a verle la parte positiva. También hay cuentas de colegas que manejan información y que dicen la verdad. También hay páginas web que han nacido y que dicen la verdad. Hay espacios como este tuyo, claro, que dicen la verdad. Entonces, mira, yo creo que junto con el régimen y con sus colaboradores se enterrarán a los dueños de esos medios y sus medios. Se enterrarán definitivamente en el corazón, los despojaremos de nuestro corazón y abriremos otras cosas. Sí, tú sabes que ayer, Nitu, unos estudiantes de bachillerato que están en Portugal, o sea, son algunos venezolanos, pero la mayoría son portugueses, etcétera, me hicieron una entrevista sobre la libertad de expresión en Venezuela. Y yo les explicaba eso, les decía, mira, es que no solamente es que es una política de Estado, es que los medios de comunicación, los dueños de los medios han decidido que hacer silencio, la mayoría de los dueños, y entonces, bueno, eso es parte de lo que en el futuro habrá que llevar a las universidades, la parte de lo que no se debe hacer, ¿no? Claro. Y yo recomendé, que te la recomiendo también, no sé si la has podido ver, la película que protagonizó Meryl Streep, que se llama The Post, que habla de cómo hubo un momento en que el Washington Post, ella como editora, que ni siquiera era ella era la publisher, que es aquí como el dueño del medio, pues, ella en un momento decidió, hay que publicar porque la gente tiene derecho a saber, a pesar del riesgo que se corría, político, económico, etcétera, ella tomó esa decisión. Lo que pasa, Patricia, es que la diferencia es que los actuales dueños de los medios son acólitos del régimen, los adquirieron con los dineros de la corrupción. Entonces, se congeló la imagen. Iba muy bien el internet de Nitu. Qué lástima, ya está. A ver, se descongeló. A ver, ¿estás ahí, Nitu? Aquí estoy, aquí sigo. Sí, estábamos hablando, te quedaste en lo de los medios que se corrompieron, pues los dueños de los medios. Los dueños que se corrompieron no, eran unos corruptos, no eran dueños de ningunos medios, eran dueños de otras empresas, de otras ramas, y los usaron y se dejaron usar, por supuesto, para adquirir estos medios y silenciar al país. Esos señores tendrán que pagar con cárcel, tarde o temprano, no tenemos apuro. Nosotros el apuro real es salir de Maduro, pero caerán porque el país los reconoce, el país sabe quiénes son, y nosotros los periodistas tendremos otra vez que volver a formar, volver a crear, a conformar organizaciones comunicacionales, medios de comunicación, donde el norte y la misión sea la nuestra, decir la verdad e informar a la colectividad. Así es, y además que yo tengo mucho contacto con jóvenes periodistas o estudiantes de periodismo, y lo importante es el compromiso y que están claros en lo que es la libertad de expresión. Es decir, esa nueva generación que viene, Nitu, está clara y lo va a hacer bien. Y yo creo que eso es lo importante. Ahora, ¿qué es lo que nos ocupa en este momento? Y yo hice un cuadrito aquí y lo voy a leer. Vamos a leerlo al regreso, Nitu. Vamos a leerlo al regreso. Pues. Al regreso seguimos conversando con Nitu Pérez Osuna, pero primero quiero recomendarte la página web de Maru Consign, porque ahí vas a conseguir unos tesoros, que son unas carteras de diseñador, son usadas pero están en perfecto estado, están además certificadas porque ellos hacen la revisión de que sean originales, bueno, y a unos precios impresionantes.
invertir en una cartera de diseñador es así como muy rentable, porque además eso como que con los años eso va adquiriendo más valor. Pero además también ellos te adquieren las carteras de diseñador si tú las quieres vender, si las quieres poner en el mercado, te pagan en dólares. Si compras una cartera aquí en la página web de Maru Consaña, ellos la envían a todas partes del mundo, excepto a Asia. Vamos a un corte y al regreso seguimos conversando con Nitu Pérez Osuna. Regresamos con Agárrate. Estamos conversando con Nitu Pérez Osuna. Hoy es martes de Nitu Pérez Osuna. Nitu, me hablabas de un cuadrito mientras estábamos en las propagandas, déjame decirte, chica, que te quería comentar a ti y le quería comentar a todos los que nos siguen que no pueden dejar de ver una serie que se llama El Mecanismo. Ah, sí, es que es bueno. Yo no he empezado a verla, pero que te habla de cómo se movió el dinero con lo de Odebrecht y todo eso, ¿no? Lo de Lavajato. Tienes que verla porque ahí vas a entender perfectamente lo que es el Foro de Sao Paulo. ¿Por qué nosotros estamos, los venezolanos, en este desastre en que estamos? ¿Cómo es que la izquierda, si es que se puede llamar izquierda, porque es que eso no es izquierda, eso es una banda, eso es un cartel de corrupción, se hizo del poder para desde el poder y con el petróleo comprar conciencias? Por supuesto no costó mucho comprarla. Es impresionante ver cómo a través del gobierno del Partido de los Trabajadores se daban a dedo, se otorgaban a dedo licitaciones, contratos, porque no habían licitaciones, contratos a dedo, cómo se hizo toda un cartel de la mafia para los contratos entre 13 grandes empresas, cómo ponían el sobreprecio, cómo le robaban al pueblo brasileño. Es lo mismo que se hizo en Venezuela, es lo mismo que estoy segura que se hizo en Ecuador, es lo mismo que se ha hecho en Nicaragua, solo que nuestros países, como tenemos petróleo, la cosa es mucho más grave porque hace a los regímenes muy ricos y poderosos con el dinero. Nicaragua quizá tiene una ventaja en este momento sobre lo que nos ha sucedido a los venezolanos. No hay unos partidos de oposición que se entiendan con el régimen, pero además allí la gente vive de su trabajo. Allí no es que se vive del petróleo. Ellos no pueden crear un carnet de la patria, ni una misión de la abuela del barrio, de la madre del barrio, no. La gente vive de los impuestos que paga, de su trabajo. Por lo tanto, es una telaraña social la que está reclamando por sus derechos y por su libertad. Yo creo que el petróleo, en el caso venezolano, fue realmente mal utilizado como se utilizó, ha sido una tragedia porque lo que ha servido es para mantener a un régimen de las características terribles que tiene en el poder. Bueno, dime tú lo que está pasando. Al terminar contigo vamos a conversar con una periodista que está en el Zulia, Sheila Urdaneta, sobre lo que está pasando en el Zulia. Para los seguidores que no sean venezolanos, bueno, en el Zulia es donde está la mayor cantidad de petróleo en Venezuela y no hay luz. No hay luz. Pero tienen semanas en eso. Claro. 12 horas, 6 horas, 24 horas sin luz. La gente está realmente desesperada. Y hay una canción para los que no son venezolanos, una gaita, que dice que Maracaibo debería tener, que es la capital del Zulia, morocotas a granel. Porque la verdad es que el Zulia le ha dado a Venezuela riquezas increíbles con el petróleo y el gas. Y que ahora estén en esa situación, mira, eso clama al cielo y eso te habla de la corrupción gigantesca. Mira, si lo que se descubrió en Brasil movió las simientes y encarceló a Lula, yo no te quiero contar el día que aquí de verdad se pueda hacer una investigación abierta de la cantidad de dinero que se robó los funcionarios gubernamentales, pero además sus colaboradores y sus empresarios. Aquí no va a quedar uno solo en pie, porque todos, y por eso se llama el mecanismo, es un mecanismo donde te convierten en corrupto desde el que te saca una cédula que te dice que le des algo por fuera,
para hacértela más rápido. Eso es corrupción y eso es lo que hay que acabar en nuestros países. Bueno, ya saben que es la tarea, ver el mecanismo. Tarea para mí también. Este fin de semana empiezo a ver el mecanismo, lo prometo. Bueno, déjame decirte que yo la vi ayer, el domingo, toda. Es que no puedes, son 8 capítulos, no puedes dejar de verla. Y ya para concluir, les quería decir que estas cosas se acaban. Así como está pasando lo que está pasando en Brasil, así va a pasar en nuestro país. Y eso es con el cuadrito que ya les dije, pero que ahora se los hago como en resumen. Sí. Correa está rodeado, hay una crisis en Nicaragua y no se va a parar porque Daniel Ortega diga lo que diga. Hay una transición en Cuba, ya no es un Castro el que está en la presidencia, es un Díaz, ok, está bien. Yo creo que los comunistas pueden ser cualquier cosa, pero gafos no son. Y si él ve la posibilidad de una rendija para abrir una apertura y una transición real en Cuba, pues lo hará, porque está clarísimo. Yo me imagino que debe estar viendo lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, cómo ha ido en giras a través del continente cercando a estos regímenes totalitarios, a estos regímenes narcoterroristas. Además, vemos que ya Lula, que era el gran presidente del Foro de Sao Paulo, que ha vuelto trizas el continente, ya está en la cárcel con un solo juicio y le faltan 9 todavía. Y como si esto fuera poco, tenemos una comunidad internacional activa que está entendiendo el desastre que ha significado esto para nuestros pueblos, que han salido en huida y han desestabilizado la región por completa. Es mucho más fácil salir de Maduro, salir de Evo, salir de Correa y que los venezolanos vuelvan a sus tierras y que todos los latinoamericanos quieran vivir en su país y trabajar en ellos, que seguir manteniendo a estos narcotraficantes y estos terroristas que han asesinado a nuestro pueblo. Así que yo creo que son buenas noticias, de verdad, en medio de esta tenebrosa neblina en la que estamos inmersos. Yo creo que comienzan a salir algunos rayos de sol y estoy convencida de que nosotros de verdad vamos a salir de esto, pero va a salir el continente entero de esto. Amén, Nitu, tú siempre nos llenas de esperanza. Va a ser así, ten fe, ten fe. Mira, un abrazo fuerte, el martes que viene nos volvemos a ver. ¿Sí? Seguro, igual para ti, gracias Nitu. Un abrazo a todos. Bueno, antes de irnos a un corte, vamos a recordarles a ustedes ese gran aliado que nosotros tenemos aquí en el sur de la Florida para la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de PharmAid. Visita la página web de PharmAid, que es www.farm-aidrx.com, y ahí vas a encontrar todas las condiciones que ellos ponen para venderte las medicinas y enviártelas a Venezuela. Aunque hay problemas ahora con la aduana y se están tardando un poco más, las medicinas siempre llegan. Ellos son la verdad es que son muy cumplidores. Para los que vivimos aquí en el sur de la Florida, PharmAid está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que con tu tarjetita de seguro todo te va a salir muchísimo más económico. Vamos a un corte y al regreso nos vamos para Maracaibo a ver la situación que está ocurriendo allá. Regresamos con Agárrate. Siempre que me preguntan cuál es la mejor manera de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, siempre les digo, es la certificación laboral. La certificación laboral te lleva directamente a una residencia permanente en los Estados Unidos y va a beneficiar no solamente al que la solicita, sino a todo el grupo familiar. El mejor en certificaciones laborales, sin duda alguna, es Raúl Sebasco, que tiene más de 25 años trabajando en este sector. Llámalo al número de teléfono que ves en pantalla, que es directo desde Venezuela, o comunícate con ellos a través de su página web. Bueno, hoy nos vamos a ir a Maracaibo. En Maracaibo están pasando cosas, para quienes no sean venezolanos, no conozcan Venezuela. Bueno, cuando nosotros éramos chiquitos y nos mandaban a pintar algo que tuviera que ver con Venezuela, siempre pintábamos las torrecitas de petróleo, porque esas torrecitas de petróleo
ahí en el lago de Maracaibo, han sido la fuente de riqueza de Venezuela. Ese país que produce tanta, ese estado, el estado Zulia, que produce tanta riqueza, no tiene luz. Por lo menos su capital, que es Maracaibo, no tiene luz. Ayer nos llegó una fotografía que quiero compartirla con ustedes en el Hospital Dr. Urquinaona, así se llama, de Maracaibo, bueno, donde los médicos tienen que operar con la luz de los celulares porque no tienen electricidad. Cuando se niegan los médicos a operar, pues enseguida llegan los colectivos armados a obligarlos a que operen como sea. Vamos a conversar con un colega periodista del estado Zulia, Dámaso Jiménez, para que nos cuente cómo está la situación, porque incluso con las protestas tengo entendido que hay detenciones, y arbitrariedades cometidas por el gobernador del estado Zulia. Buenas noches, Dámaso, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te encuentras, Patricia? Cuéntanos cómo está la situación real en el Zulia, Dámaso. Mira, la situación está bastante tensa desde hace prácticamente más de 10 días, porque ya esto se venía advirtiendo desde hace mucho tiempo, la situación que se viene generando con el sistema eléctrico, sobre todo cuando ya nos acercamos a los meses de mayo y cuando sucede también en septiembre, que son los dos mayores picos, ¿no?, que hay. Bueno, la situación en este momento, han hecho caso omiso a la crítica situación, de verdad son una tortura, un castigo contra el pueblo zuliano, la situación en este momento, porque a pesar que Mota Domínguez, el ministro, el presidente Corpoelec, sigue insistiendo con el tema del saboteo. Todo el mundo sabe que el problema es que de las 20.000 megavatios que se necesitan para atender la cantidad de familias en el Zulia, solamente están trabajando 130, como bien lo ha dicho el experto, el vicepresidente de Enelven, Ciro Portillo, el ingeniero Ciro Portillo. Solamente están trabajando 130, ¿por qué? Bueno, porque la planta Ramón Laguna, que tiene capacidad para 600 megavatios, pues se encuentra completamente en cero, es decir, está apagada. Y la otra, que es Termozulia, ambas con inversión, no solamente para su creación, sino también recientemente, en el año 2009, se hizo una emergencia eléctrica para recuperar estas plantas y el dinero, por supuesto, se lo llevó la corrupción. Entonces, estas plantas, por supuesto, están paralizadas. Solamente se está trabajando con el 10% de la planta Termozulia, que tiene capacidad para 1.300 megavatios, solamente está trabajando 130. Con esos 130 se le está pretendiendo dar servicio a todo el estado Zulia. Imagínate, eso es imposible por la cantidad de personas que se encuentran aquí, y siguen insistiendo que el tema es el tema del saboteo, cuando por supuesto todas esas plantas son resguardadas por los entes militares. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, que venimos de la misma escuela del castrosandinismo, porque primero, si no te creen lo que digo, entonces viene la represión. Como ya nadie se está comiendo el cuento y la gente está comenzando a salir a la calle, pues sencillamente el próximo paso es que la gente que proteste, bueno, de una u otra forma los llaman traidores a la patria, los llaman que son los saboteadores del tema eléctrico. Pasó esta mañana el presidente de la Cámara Municipal junto a algunos dirigentes que se encontraban allí, que estaban haciendo la rueda de prensa frente a Corpoelec, fueron detenidos inmediatamente por el gobierno y se desconocía todavía, ¿no?, por lo menos dónde se encontraba el presidente de la Cámara hasta horas de la tarde. Esa es más o menos la situación que se está viviendo aquí, Patricia. Bueno, yo me imagino que hay mucha tensión en este momento en Maracaibo, ¿no? Correcto, porque sucede y resulta que el tema no es solamente político, como lo quieren hacer ver, sino que es un tema donde esta situación está afectando todo, desde, imagínate, la situación social. Aquí la gente se encierra a las 7 de la noche, aquí no hay vida después de las 7 de la noche, es una especie de toque de queda implementado por la oscuridad. No hay una alarma, solamente hay una oscuridad y la gente sabe que tiene que resguardarse. Y además, cuando la gente se resguarda, se va la luz en la noche y pasa durante todo el día, o sea que la situación al otro día de trabajo es mínima. Además, hoy hubo una rueda de prensa
con el sector empresarial, donde la alerta era el siguiente: el 70% de los comercios se paralizaron completamente porque es imposible. El tema del suministro eléctrico no sirve para los aire acondicionados, no alcanza para las neveras, para las cavas. Entonces nadie puede atender al público. Aquí no hay vida social, no hay vida comercial tampoco. La verdad es que es una situación caótica la que se está viviendo. No hay transporte público, la telefonía es casi inexistente, el gas y el agua son deficientes, la electricidad no da para más, está colapsada. De 12.000 empresas existentes, pues antes de asumir el poder Hugo Chávez solo quedan realmente aquí 3.000, ¿no? Según están denunciando los empresarios. La inflación se tragó los sueldos y, como dicen por allí, puede ser este un país petrolero, pero sin electricidad, pues esto sencillamente es un terreno con gente, no hay más nada que hacer. Sí, fíjate, Damaso, yo tengo una denuncia aquí, no sé si tú tienes información sobre eso. Es un mesonero del café Té con Té, que denuncia al gobernador Omar Prieto. Él dice: soy mesonero del café Té con Té, con mi trabajo y propinas pago mis estudios universitarios y resulta que desde el 5 de marzo no puedo trabajar porque existe un acoso laboral del que debería ocuparse de resolver bueno, mollejero es una palabra muy zuliana, de problemas del Zulia en contra de un café, de un simple restaurante llamado Té con Té. Hoy miércoles, cuenta el mesonero, 24 de abril, acudimos mis compañeros y yo a pedir una solución, a entregar una carta, y el resultado, ¿cuál fue? 4 trabajadores detenidos y 2 periodistas detenidos, incluso golpeados. Los trabajadores del café Té con Té, en su mayoría cabezas de familia que requerimos el sustento diario para subsistir. Hoy nos preguntamos qué le pasa a Omar Prieto. ¿Qué le pasa a Omar Prieto, que es el gobernador del Zulia, no Arias Cárdenas, que me lo pusieron ahí en B-roll? ¿Qué le pasa con este café y con los trabajadores del café? Bueno, mira, es un café que pertenece a la familia Guanipa, ¿no? Obviamente, hermano del ex gobernador, perdón, el ex gobernador, sí, que ganó las elecciones y luego tomó una decisión, para algunos errada, para otros necesaria, con respecto pues a asumir el rol de la gobernación. Esa decisión, pues, ya todo el mundo se sabe la historia, pero resulta que eso está a escasos 30 metros de la entrada de la residencia oficial. Bueno, posiblemente sea, yo ya leí ese tuit también, una retaliación. Café, toda la cuadra, eso era una cuadra, digamos, gourmet, que se encontraba a escasos metros de la residencia oficial, ha existido ahí por muchos años, y bueno, como mucha situación de comercios que se encuentran en el Zulia, han corrido con la suerte de tener que cerrar sus puertas. Por supuesto, hay quizás para algunos cafés una medida mucho más fuerte. Los trabajadores se sienten que los han amedrentado con su derecho al trabajo para sostener a su familia. Esas personas fueron justamente a reclamar como trabajadores, y todos conocemos pues a través de ese tuit y varios que también se han venido perfilando la situación de acoso contra el trabajo y contra los trabajadores, específicamente de ese lugar que tiene que ver con la familia, ¿no? De políticos que tienen que ver con Primero Justicia. Así que bueno, todo el mundo considera que debe ser parte de una retaliación. Damaso, dime una cosa, ¿las protestas que están ocurriendo por la falta de electricidad están dirigidas por algún movimiento político, algún ente de la sociedad civil, o simplemente han sido espontáneas? Mira, el reclamo es justamente ese, porque los sectores, digamos, políticos que llaman de la MUT están desaparecidos, realmente no están cumpliendo con la labor que les confiere el hecho de que la gente votó por ellos en determinados sectores. No es la cabeza visible de estas protestas. La gente sale a la calle por molestias, porque imagínate, tú tendrías que desesperarte si tienes 14 horas sin luz, sin servicio eléctrico, y por lo tanto no tienes servicio de nada, porque la electricidad es el principal servicio motor de todos los demás.
del resto, es decir, no tienes telefonía, no tienes internet, no tienes nada, y la gente ha salido por la calle sobre todo para llenarla de basura, se quedan allí por un tiempo y la gente, los transeúntes o quienes van con sus vehículos, pues son los que reciben la molestia de tener que devolverse. Eso viene pasando en algunas zonas de Maracaibo, sobre todo de Maracaibo Este y de Maracaibo Norte, que creo que son las zonas que más han sufrido los embates de estos fuertes apagones que no es que digamos que están completamente, digamos, un proceso continuo, pero sí podríamos decir que por lo menos entre el viernes y el día martes son prácticamente más de 72 horas que se han venido generando entre 5 horas, regresa otra vez la luz 2 horas y se vuelve a ir 5 horas, más o menos ese es el proceso, fuera de los bajones eléctricos que son entre unos 15 y 20 diarios, ¿no? Donde se va la luz, la gente se les apaga la computadora, se apagan los aires, se dañan los artefactos. Exacto. Y esa es la situación que están viviendo aquí prácticamente los maravinos. Te iba a decir que el daño de los artefactos eléctricos es terrible con estos bajones de luz. Me imagino el gasto de la gente y todo. Claro, además se te dañó el aire acondicionado y no lo recuperas más por la situación de la hiperinflación que hay aquí. No puedes recuperar ningún artefacto quemado. Bueno, y para quienes no conozcan Maracaibo, el aire acondicionado en el Zulia, en Maracaibo específicamente, no es ningún lujo. La temperatura ahí es altísima. No se puede soportar si no hay aire acondicionado. Aquí está haciendo más o menos entre 38 y 40 grados. A esta hora de la noche el calor es inmenso, ¿no? Exactamente. Damaso, ¿algún representante del Congreso, algún representante del Estado Zulia se ha presentado a apoyar a la gente? Te estoy hablando de los diputados electos por el Estado Zulia. Bueno, hoy hubo una discusión en la Asamblea Nacional, ¿no? Sobre el tema eléctrico, se tocó como punto. Pocos, por supuesto, allí plantearon la crítica situación que vienen viviendo, así como lo estamos hablando tú y yo, de los zulianos en este momento, dado los embates del tema eléctrico que no quieren ser asumidos. Aquí se está pidiendo una emergencia eléctrica, una emergencia para poder buscar los fondos, para poder buscar los recursos necesarios para reparar esas dos plantas. No hay planta eléctrica, ese es el gran problema que tenemos en este momento. No hay plantas eléctricas, aquí el sistema es por termodinámica, sino se quiere hacer depender del GURI, pero tú sabes que el GURI tiene que también dar electricidad a toda la zona centro-occidental, que además ya tiene problemas. Entonces, cuando ya llega aquí, bueno, no existen las líneas, no están completamente sobrecargadas y esa es la situación que estamos viviendo. Ramón Laguna no existe en este momento y Termozulia trabaja solamente con el 10% y tendrían que repararse esos dos sistemas porque de lo contrario vamos a estar condenados a una oscuridad total y prácticamente a la paralización del Estado porque, por supuesto, se depende de la electricidad para hacer todo lo que hay que hacer pues como actividad. Así es. Bueno, Damaso, muchísimas gracias por este reporte tan completo. Gracias. Bueno, nada, muchísimas gracias a ti por tocar este punto en tu programa. Bueno, con esta situación crítica, se repite en todas partes del país, pero se ha agudizado en Maracaibo. Me despido hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.